Aquella noche de diciembre era de esas que se quedan grabadas a fuego en la memoria colectiva del país. El Teatro Principal de Valencia, con sus terciopelos y sus oros refulgentes bajo la potente luminaria, estaba abarrotado, convertido en el epicentro de un fenómeno televisivo. En el escenario, una pequeña figura, Carla Fuentes, de apenas 7 años, ofrecía un espectáculo de coraje y dulzura inusitada. Su vestido blanco sencillo pero elegante parecía reflejar la luz de los focos mientras ella, con una madurez impropia de su edad, tomaba el micrófono. Sus manos, pequeñas y ligeramente temblorosas, sujetaban el aparato mientras miraba directamente a la cámara. No hablaba para los 2000 espectadores que llenaban hasta la última butaca, ni para el jurado de celebridades. Hablaba para una persona, su madre, Elena Cortés, que se encontraba internada en el Hospital Universitario La Fe. Carla, con una voz que era clara y firme, aunque quebrada por la emoción visible en sus grandes ojos oscuros, anunció que dedicaría su canción a su progenitora, quien atravesaba un complicado desafío de salud. Canto para que mamá se sienta mejor, para que esta música le dé mucha fuerza y sienta todo mi cariño, aunque no pueda estar aquí, dijo la niña, con una convicción que arrancó suspiros y algún pañuelo entre el público. El deseo de Carla era que su melodía, un soplo de amor puro, llegase a la habitación de su madre y sirviera de bálsamo en esos momentos difíciles. Pero lo que la niña no sospechaba, lo que nadie en el Teatro Principal de Valencia, ni el jurado, ni la audiencia televisiva podía imaginar, era el drama silencioso que se desarrollaba en la penumbra de la última fila. Allí, escondido en la oscuridad, estaba sentado un caballero que luchaba por mantener la compostura. Se trataba de Ángel Jiménez, un hombre de 45 años, cuya vida era la quinta esencia del éxito empresarial en España. Era el director ejecutivo de una importante multinacional de energías renovables, un multimillonario con rostro habitual en las portadas de revistas económicas, conocido por su entereza y su frialdad en los negocios. Ángel no era un hombre dado a las emociones desbordadas, pero en ese momento su coraza de años de ambición se resquebrajaba. Sus ojos, fijos en la pequeña silueta de Carla en el escenario, se llenaban de lágrimas que se resistía a derramar en público. Carla Fuentes no era una desconocida para él. Era su hija, una revelación que había caído en su regazo con el peso de una verdad que el tiempo no había podido enterrar, una existencia de la que había sido completamente ajeno hasta hacía tan solo 3 días. Y la mujer que enfrentaba una grave dolencia en el hospital, Elena Cortés, era el único amor verdadero que había conocido en su juventud. La mujer que había dejado 8 años atrás para perseguir una carrera que ahora se le antojaba vacía. Mientras la voz de Carla, un canto de esperanza y valentía, inundaba la sala, Ángel se daba cuenta de la amarga ironía. Todo lo que había amasado, el dinero, el poder, el imperio que había construido desde la nada, no valía absolutamente nada frente al vacío inmenso de lo que había perdido. El éxito, visto desde aquella perspectiva, era una trampa. Para comprender la magnitud de esta revelación, es imperativo echar la vista atrás. 3 días antes de esa noche memorable en Valencia, Ángel Jiménez estaba sentado en su oficina del piso 20 de un rascacielos en el distrito financiero de Barcelona. Su mundo eran las cifras, los gráficos bursátiles, los informes de rentabilidad. Él era un hijo de Hospitalet, un barrio de gente trabajadora que había logrado ascender socialmente a base de una disciplina férrea y un sacrificio sin límites. Había estudiado con becas en la Universidad de Salamanca, completando su formación con un prestigioso MBA en los Estados Unidos. Regresó a España con una sed de triunfo que solo conoce quien ha partido de cero.
A los 37 años ya ostentaba un puesto de gran responsabilidad y a los 40 había fundado su propia compañía, escalando hasta convertirse en uno de los hombres más acaudalados del país a los 45. Este ascenso fulgurante, sin embargo, había exigido un peaje brutal, el sacrificio de su vida personal y, de manera crucial, la renuncia a Helena Cortés. Se conocieron en la universidad, ella de una familia de artistas, él con el hambre de éxito del que no tiene nada que perder. Se amaron con la pasión desmedida de la veintena, forjando un lazo que parecía irrompible. Helena, con su espíritu bohemio y su apartamento en el barrio gótico lleno de libros y arte, había sido su ancla, suavizando su carácter y mostrándole que existía una belleza en el mundo más allá de los balances financieros. Él, a su vez, le había brindado el apoyo necesario para que ella persiguiera su sueño de ser cantante. Fueron 3 años de felicidad absoluta. Entonces llegó la oferta, un puesto en Londres en una de las firmas de inversión más grandes del mundo. Un sueldo astronómico, oportunidades ilimitadas. Pero el contrato exigía una dedicación total, 100 horas semanales, una entrega sin reservas a la carrera. Helena le rogó que se quedara, que construyeran su vida juntos en Valencia, que el dinero era efímero y que el amor valía infinitamente más que cualquier logro profesional. Pero Ángel, con sus 26 años y su ambición todavía inmadura, solo veía la puerta a la cima. Su despedida fue una dolorosa disputa, él acusándola de querer retenerlo, ella llorando, convencida de que Ángel estaba escogiendo el frío metal en lugar de su futuro compartido. Él se marchó sin vuelta atrás. Helena, con el corazón destrozado, optó por el silencio, no respondiendo a ninguno de sus desesperados mensajes. Durante los primeros meses en Londres, Ángel intentó reconectar, enviando correos y haciendo llamadas, pero todo fue en vano. Finalmente se rindió, enterrando el dolor bajo una montaña de trabajo. Se convirtió en el hombre de éxito que tanto había anhelado, pero a un costo incalculable. Se volvió un hombre solo, acaudalado, pero profundamente vacío. Esa fatídica tarde de diciembre, la rutina de Ángel se rompió cuando su eficiente asistente, Laura, entró en el despacho. Traía un sobre inusual, papel grueso de color crema, escrito a mano. Ángel lo abrió con desinterés, revisando informes, hasta que su vista se detuvo en una caligrafía inconfundible. Su corazón dio un vuelco. La carta era de Helena. Corta, pero absolutamente devastadora. Explicaba que había intentado localizarle a lo largo de los años, pero que él se había vuelto una fortaleza inexpugnable, con secretarias y números de teléfono que cambiaban constantemente. Tenía que saber algo vital, algo que no pudo decirle 8 años atrás, porque su marcha fue demasiado precipitada. Tenían una hija, Carla, de 7 años. Ángel tuvo que releer la frase 3 veces para que el significado de la paternidad irrumpiera en su mundo. La misiva continuaba con las palabras que lo desarmaron por completo. Helena enfrentaba un serio desafío de salud, un tumor poco frecuente y de comportamiento agresivo. Los médicos habían sido francos. El tiempo era limitado. Helena no pedía socorro financiero, sino que en un acto de amor y responsabilidad le escribía para que Carla tuviera el derecho a conocer a su padre. Y si él así lo deseaba, Carla se presentaría en el concurso de talentos televisivo en 3 días en el Teatro Principal de Valencia. La pequeña, con un amor incondicional, quería cantar para que su madre se sintiera mejor. Ángel releyó la carta con las manos temblándole sin control. Hizo algo que no hacía en años. Canceló todas sus citas, le dijo a Laura que estaría indispuesto y abandonó el rascacielos a media tarde. Condujo sin rumbo por la ciudad condal, intentando procesar la información. Una hija.
Tenía una hija. Elena, el amor de su vida, enfrentaba el desafío de su salud. La mujer que había dejado para perseguir el éxito, ahora se veía obligada a afrontar el trance sola. Esa noche, en el silencio opulento de su ático de lujo, Ángel tomó una decisión irrefutable, una que marcaba el final del hombre de negocios sin alma y el inicio del padre. Iría al concurso. Vería a su hija por primera vez, sin saber qué vendría después, pero con la certeza de que debía estar allí. El Teatro Principal de Valencia era una postal aquella noche. Ángel llegó en un taxi discreto, dejando su lujoso vehículo en casa para evitar cualquier atención innecesaria. Vestía un traje oscuro, sin corbata, y llevaba gafas de sol a pesar de la hora, buscando camuflarse. Compró una entrada para la última fila, el rincón más oscuro. El espectáculo era la semifinal de un concurso infantil retransmitido en directo a nivel nacional. El teatro era un hervidero de familias y niños ilusionados. Ángel se sentó, el corazón latiéndole como un tambor desbocado. Estaba a punto de ver, por primera vez, a la hija de cuya existencia no había sabido hasta 72 horas antes. El show comenzó con el entusiasmo habitual de la televisión. Luces, música y presentadores hiperactivos. Desfilaron bailarines, pequeños magos y cantantes pop. Ángel apenas prestaba atención. Sus ojos estaban fijos en el programa que tenía entre las manos. Carla Fuentes, 7 años, Valencia, canto. Cuando anunciaron su turno, el ruido del teatro se desvaneció por completo para Ángel. Vio subir al escenario a una niña menuda, de cabello castaño recogido en 2 trenzas, con unos ojos grandes y oscuros que eran inconfundiblemente los de Elena. Parecía diminuta ante la inmensidad del escenario. El presentador se arrodilló a su lado, micrófono en mano. La voz de Carla, dulce pero firme, se escuchó por todo el teatro. Se presentó. Habló de su madre en el hospital y del deseo de que la música la ayudara. El teatro se quedó en un silencio conmovedor. Incluso el presentador, acostumbrado a las historias emotivas, parecía sinceramente afectado. En la última fila, Ángel sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Miraba a su hija, tan frágil y tan valiente, y en ese instante todo el éxito que había perseguido y construido durante 8 años se reveló como algo superfluo e inútil. La música empezó, una balada clásica española de tono melancólico, y Carla comenzó a cantar. Su voz era pura, cristalina, con una calidad angelical. Pero no era solo la técnica, era el sentimiento. Carla cantaba con el corazón en la mano, con el amor incondicional de quien lucha por la persona más importante de su vida. Cantaba de lazos que ni la distancia ni la enfermedad podían romper. Y lo hacía mirando fijamente a la cámara, como si pudiera ver a su madre a través del objetivo. Ángel sintió cómo las lágrimas le surcaban el rostro por primera vez en años, y ya no pudo detenerlas. Vio a su hija cantando con el alma para su madre, la mujer que él había abandonado. Se dio cuenta, con una claridad desoladora, de que había sacrificado la verdadera riqueza, el amor y la familia, por un imperio de papel. Aquella niña, que no sabía de su existencia, poseía una fuerza y una bondad que lo humillaban. Cuando Carla terminó, el silencio fue absoluto durante un segundo eterno, roto de inmediato por una ovación atronadora. El público se puso en pie, aplaudiendo y llorando. Los jueces se limpiaban los ojos. Una de las jurados, una famosa cantante, bajó del estrado y abrazó a la niña, susurrándole palabras de ánimo. Ángel supo que no podía seguir ocultándose. Ya había perdido 8 años y no podía permitirse perder ni un día más. Elena enfrentaba un serio desafío, y él tenía los medios y la obligación, tanto moral como legal, en términos de responsabilidad familiar en España, de actuar. Salió del teatro inmediatamente,
su mente trabajando a 1000 por hora, con una nueva y poderosa determinación. Necesitaba ver a Elena, confesar su arrepentimiento, pedir perdón y, sobre todo, usar cada recurso de su imperio para encontrar una solución para la mujer que siempre había amado. El hombre frío de Barcelona había sido reemplazado por un padre desesperado. Ángel se dirigió al Hospital Universitario La Fe con el corazón lleno de una nueva y firme esperanza. La noche apenas comenzaba, pero la verdadera batalla, la de la redención y el reencuentro, ya estaba en marcha. Ángel Jiménez llegó al Hospital Universitario La Fe en Valencia cuando la noche aún se aferraba a las calles, pero los primeros destellos del amanecer ya prometían un nuevo día. Dejó su taxi y caminó con paso firme hacia la entrada, sin el porte arrogante del magnate que cierra tratos, sino con la humildad y la determinación de un hombre que sabe que tiene que corregir el rumbo de su vida. El hospital, un gigante de la sanidad pública, estaba en ese estado de vigilia silenciosa que precede al ajetreo diurno. Ángel se dirigió directamente al servicio de oncología. Su corazón latía con la fuerza de los 8 años de arrepentimiento acumulado. Se detuvo ante la puerta de la habitación de Elena Cortés, conteniendo la respiración, sintiendo la presión de la historia que se había negado a vivir. Después de un leve toque, una voz suave, inconfundible, le permitió el paso. Elena estaba apoyada en la cama, pálida, pero con la misma dignidad y ese fuego inextinguible en los ojos oscuros que él recordaba de su época universitaria en Salamanca. Había cambiado. La enfermedad le había pasado factura, claro está, pero era, sin lugar a dudas, la mujer que había marcado para siempre su existencia. Al verlo, una expresión compleja, mezcla de sorpresa, dolor y una chispa de ternura ancestral, cruzó su rostro. Ángel se acercó lentamente y las elaboradas disculpas que había ensayado en su mente se desvanecieron. Solo pudo murmurar, con una sinceridad que le quemaba la garganta, que lo sentía muchísimo por todo. Pasaron las horas en una conversación que fue una catarsis necesaria, un ejercicio de honestidad brutal bajo la luz incierta del hospital. Elena le relató sin adornos cómo había descubierto su embarazo 2 semanas después de su abrupta marcha a Londres. Le explicó cómo intentó, sin éxito, contactarle, solo para encontrarse con el muro de asistentes y la frialdad de su nueva vida. Con la entereza de una madre leona, había decidido criar a Carla sola, sin reproches públicos, haciendo malabarismos con su salario de profesora de música en Valencia. No había sido una vida de lujos, pero sí una vida plena y feliz, llena de música y afecto incondicional. Ángel escuchaba con el corazón destrozado. Cada palabra de Elena era un martillo que golpeaba su vanidad pasada. Se dio cuenta de que, por perseguir la quimera del éxito, se había perdido los 7 primeros años de la vida de su hija. El relato de Elena sobre el presente fue directo. Cáncer de páncreas en una fase avanzada, un panorama médico complejo. Los especialistas habían sido cautelosos, hablando de un tiempo limitado, de la dificultad de la intervención. Pero Ángel, el hombre que había forjado su fortuna, superando lo que todos consideraban imposible, se negó a aceptar el fatalismo. Con una determinación que brotaba de su amor redescubierto, le aseguró que no se detendría, invocaría todos sus recursos, su red de contactos internacionales, su fortuna, para buscar una solución. Prometió traer a los mejores oncólogos de Europa y América, dispuesto a costear cualquier tratamiento experimental o innovador, amparándose en el derecho fundamental a la salud y a una segunda opinión médica que facilita el marco legal español y europeo. La preocupación más profunda de Elena, sin embargo, no era su propia salud, sino el futuro de Carla. ¿Quién se haría cargo de la niña si ella llegaba a faltar? Era una pregunta que honraba la responsabilidad materna que había llevado con tanto esfuerzo.
Ángel miró a Elena a los ojos y con una solemnidad que trascendía cualquier contrato legal, hizo una promesa de padre. Lucharía con todas sus fuerzas para que ella se recuperara. Pero si el destino era adverso, Carla jamás estaría desamparada. Él, aunque tarde, se aseguraría de ser el padre que su hija merecía, garantizando su bienestar y su futuro conforme a las leyes de protección del menor en España. Elena, conmovida por la renovada integridad de Ángel, le ofreció su último deseo, un anhelo sencillo: que Carla viera cumplido su sueño de cantar en un gran escenario, que ganase esa final del concurso. Quería que el último recuerdo de su hija no fuera la tristeza hospitalaria, sino la alegría de un triunfo personal y la música. Ángel se comprometió a que así sería. Al salir del hospital, Ángel se transformó en un ejecutivo de crisis movido por el amor. Lo primero fue convocar a sus principales asesores legales y financieros. En las siguientes 48 horas, movió los hilos para contactar a los líderes mundiales en oncología. Las consultas con especialistas de Houston, París y Zúrich se sucedieron a través de videoconferencias. Todos coincidieron en el diagnóstico grave, pero uno de ellos, un eminente especialista en una clínica suiza puntera, mencionó un tratamiento experimental reciente que, aunque con un porcentaje bajo de éxito, ofrecía una oportunidad real. El costo de la transferencia y el inicio del tratamiento ascendía a más de 500.000 euros, una cifra que para Ángel era irrelevante. Lo único que importaba era la posibilidad de que Elena sanara. La logística fue un desafío monumental. Ángel utilizó sus conexiones corporativas para agilizar los trámites burocráticos y legales para el traslado sanitario de Elena a Suiza, asegurando la continuidad de su expediente médico y el cumplimiento de las normativas de movilidad sanitaria dentro de la Unión Europea. El operativo se organizó para la semana siguiente. Elena debía comenzar el tratamiento de inmediato, pero la final del concurso era inminente. Ángel tenía una semana para asegurarse de que Carla triunfara, cumpliendo el deseo de Elena. Usó su influencia en el mundo de los medios de Barcelona y Valencia con una sutileza exquisita. No intentó manipular el resultado, algo impensable para su nueva ética, sino nivelar el campo de juego para su hija. Contrató discretamente a los mejores coaches vocales de la ciudad, especialistas en interpretación escénica, para pulir el talento natural de Carla. Pagó por un elegante vestuario a medida, asegurándose de que la niña se sintiera cómoda y segura. Todo se hizo bajo el paraguas de un patrocinio anónimo o como ayudas del concurso, sin que nadie supiera que el hombre más rico del sector energético estaba detrás. Su objetivo era simple: que Carla tuviera las mejores herramientas para brillar. Mientras la maquinaria logística se ponía en marcha, Ángel emprendió su desafío más personal y más bello: conocer a Carla. Decidió no revelar inmediatamente su paternidad, sino acercarse a ella poco a poco, ganándose su confianza. Se presentó ante Carla en el hospital como un amigo de la familia que había venido a apoyar a su madre. Las visitas se hicieron frecuentes. Él iba al hospital cuando Carla visitaba a Elena. Hablaban de música, de sueños, de la escuela. Ángel descubrió en esos días que su hija era un torrente de vida, una niña valiente, alegre y sensible, que hablaba de su madre con un amor tan profundo que le conmovía hasta la médula. Ángel aprendió que Carla no solo cantaba bien, cantaba con propósito. Su sueño no era la fama, sino la alegría que su música le producía a su madre. En esos encuentros, Ángel, el frío ejecutivo, se deshacía ante la pureza de su hija. Se dio cuenta de que Elena, con un sueldo modesto y su arte, había inculcado en Carla valores de bondad, empatía y amor incondicional que él había perdido en su escalada hacia la cima.
La verdad era innegable. Su hija, criada sin él, era una persona infinitamente mejor de lo que él, con todo su poder, había logrado ser. Este fue el despertar moral que lo preparó para el siguiente gran paso. La semana se fue como el agua entre los dedos. Elena fue trasladada a la clínica suiza, donde el tratamiento experimental, complejo y de pronóstico reservado, comenzó. Ángel organizó una conexión de vídeo de alta calidad desde el hospital en Suiza hasta el Teatro Principal de Valencia, garantizando que Elena pudiera ver la final en tiempo real desde su cama. La tecnología, que antes solo usaba para cerrar acuerdos, ahora servía para conectar corazones. La noche de la final, Ángel decidió que acompañaría a Carla al teatro. Para ella, seguía siendo el tío amable. Mientras se acercaban al lugar, Carla estaba nerviosa, pero su emoción era palpable. Se preocupaba constantemente por la conexión, preguntando si mamá realmente estaría viendo. Ángel le aseguraba con toda su alma que sí, que su madre estaría mirando, orgullosa, atenta a cada nota. Pero en su interior, Ángel sabía que esa noche no era solo la final de un concurso, era su momento de verdad. Era la encrucijada donde debía dejar de ser la sombra arrepentida y dar el paso para convertirse en el padre reconocido de Carla. La ley lo amparaba y su corazón se lo exigía. Había gestionado la salud de Elena con la eficiencia de un capitán de empresa. Había apoyado la carrera de Carla con la discreción de un mecenas. Pero ahora le tocaba afrontar el desafío más difícil, la verdad. El Teatro Principal de Valencia se alzaba majestuoso, listo para la final, que sería transmitida a millones de hogares. Ángel sabía que el impacto de la revelación de su paternidad en ese escenario y ante las cámaras de televisión sería enorme. Sería un escándalo mediático a nivel nacional, un plot twist que ocuparía las portadas de la prensa rosa y económica de Barcelona y Madrid. Pero en ese momento, las portadas y los consejos de administración habían perdido todo su valor. Solo importaban los ojos oscuros y brillantes de Carla y el deseo de un futuro donde pudieran ser, por fin, una familia. El momento de la revelación estaba a punto de llegar, en el clímax de la actuación de Carla, cuando la música daría paso a la más profunda de las confesiones. El tercer capítulo se anunciaba como el más emotivo y trascendental de sus vidas. La noche de la final del concurso era un tapiz de luces y nerviosismo en el Teatro Principal de Valencia. El Coliseo vibraba con la expectación de millones de espectadores que de Pamplona a Sevilla seguían la transmisión en directo. Ángel Jiménez ya no se ocultaba. Estaba sentado en la primera fila, un asiento que había asegurado no por ostentación, sino por la imperiosa necesidad de estar lo más cerca posible de su hija en el momento crucial. Su corazón, que durante años solo había latido al ritmo de los cierres de bolsa, ahora latía al compás del amor más puro. El empresario acaudalado había sido completamente sustituido por el padre. Detrás del escenario, la maquinaria de la televisión ultimaba el preludio de la actuación de Carla Fuentes. Se iba a emitir un conmovedor vídeo de Elena Cortés grabado en la clínica suiza. Era un momento de alto voltaje emocional orquestado por la producción del programa, pero que para Ángel tenía un significado trascendental. Era la voz de la mujer que amaba, transmitiendo un mensaje de amor y fuerza. Cuando las luces de la platea se atenuaron y el rostro de Elena, aunque marcado por el tratamiento, apareció en las grandes pantallas, un silencio reverente se apoderó del teatro. Elena, con una serenidad admirable, habló directamente a su hija, a la cámara. Su voz, tranquila y profunda, llenó el espacio. Le dijo a Carla lo infinitamente orgullosa que estaba de su valor y su talento.
Le recordó que ella era la manifestación más hermosa y valiosa de su vida, y que, pasara lo que pasara en el futuro, el amor que las unía era una fuerza indestructible. Recuerda, mi vida, cuán amada eres, cuán especial eres, y la fortaleza que llevas dentro. Esa fuerza es el mejor talismán que puedes tener, le dijo con una luz en los ojos que desafiaba cualquier pronóstico médico. En su butaca, Ángel no pudo contener las lágrimas. Lloró sin pudor ni recato, como no lo había hecho en décadas. Miró a su alrededor y vio que no estaba solo. El público, conmovido por la escena de amor incondicional, también se secaba las mejillas. Era la evidencia irrefutable de que, en el fondo, los españoles, especialmente la gente de bien, valoran la familia y el afecto por encima de todas las cosas. La escena de Elena, tan frágil pero tan firme en su mensaje de esperanza, era una lección de vida para el hombre que había elegido el exilio profesional en lugar del compromiso emocional. Tras el vídeo, Carla subió al escenario. Esta vez se la veía diferente. Ya no era la niña temblorosa de la semifinal, sino una pequeña artista poseída por una fuerza interior inmensa. Tomó el micrófono y antes de que sonara la música, habló al público. Dijo que su canción era, por supuesto, para su madre, pero también para todos aquellos que han querido a alguien con todo el corazón, que han pasado por momentos difíciles y que confían en que el amor es el mayor poder que existe para superarlo todo. Y entonces comenzó a cantar. La pieza elegida era un himno a la perseverancia y al vínculo familiar, con una melodía más potente y madura que la anterior. Carla cantaba con una emoción desbordada, pero perfectamente canalizada. No solo era la voz, sino el alma que ponía en cada verso. Las palabras eran de promesas eternas y de la fe inquebrantable en un futuro luminoso. El teatro se sumió en un silencio absoluto, tan solo roto por la voz cristalina de la niña. Ángel la miraba y comprendió que Carla, a sus 7 años, le había enseñado más sobre la vida y la verdadera prosperidad que todos los libros de negocios que había devorado. Cuando la canción concluyó, el silencio se rompió con una ovación atronadora que duró varios minutos. El público estaba en pie y en la mesa del jurado las lágrimas eran evidentes. Uno de los jueces, un veterano de la música española, declaró que en sus 30 años de carrera jamás había presenciado una interpretación tan cargada de sentimiento auténtico y esperanza. La votación, transmitida en directo, fue una simple formalidad. Carla ganó el concurso por un margen aplastante, conquistando el corazón de España. Al recibir el trofeo, el presentador le preguntó qué deseaba decir. Y en ese momento de triunfo, Carla ofreció la revelación más noble de la noche. Dijo que el verdadero premio para ella era ver la sonrisa de su madre. Y luego, ante el asombro de todos, anunció que donaría todo el dinero del premio a una fundación de investigación para encontrar soluciones a las dolencias graves, con la esperanza de que ningún otro niño tenga que ver sufrir a su mamá así. Su único deseo, reiteró, era que su madre sanara y que pudieran volver a estar juntos en casa, cantando con alegría. El gesto de altruismo de una niña conmovió profundamente al país, reforzando la percepción de que la nueva generación venía cargada de valores humanos inquebrantables. Fue en ese instante de máxima emoción cuando Ángel Jiménez, impulsado por una fuerza que no podía ya reprimir, decidió que el tiempo de las sombras había terminado. Tenía que dar el paso más importante de su vida, un acto de fe y reparación que se emitiría en directo a millones. Ante la confusión inicial de la seguridad y de los propios presentadores, Ángel, el empresario cuyo rostro era sinónimo de éxito económico en Barcelona, subió al escenario y se arrodilló frente a su hija. El teatro se quedó en un silencio sepulcral.
y los presentadores no sabían cómo reaccionar. Ángel miró a Carla a los ojos, esos ojos oscuros tan parecidos a los suyos, y comenzó a hablar con una voz firme, aunque teñida de la emoción. Dijo que tenía algo que confesar, una verdad que había sido dolorosamente pospuesta. Reveló que no era solo un tío amable amigo de mamá. Era su padre, el que se había marchado hacía 7 años, el que había cometido el error más grave de su vida al elegir la ambición por encima del amor familiar. Millones de personas en España eran testigos de esta catarsis pública. Ángel continuó exponiendo su plot twist personal. Durante 8 años pensé que la acumulación de riqueza lo era todo. Construí un imperio de dinero, alcancé cada meta profesional. Pero cuando vi a Carla cantar aquí la semana pasada, me di cuenta de que lo había perdido todo. Había sacrificado el único valor verdadero, la familia. No puedo recuperar los años que me perdí, pero puedo hacer una promesa de futuro. Miró fijamente a la cámara, sabiendo que Elena lo observaba desde Suiza, y le pidió perdón, no solo por marcharse, sino por no haber estado allí cuando más lo necesitó, asegurándole que siempre la había amado y que usaría cada recurso que poseía, hasta el último céntimo, para que ella superara su desafío de salud. Carla lo miró con los ojos muy abiertos, asimilando la verdad. Tras un largo momento, con la sabiduría que superaba sus 7 años, formuló una pregunta sencilla pero definitiva. ¿De verdad quieres a mi mamá? ¿Y me quieres a mí? ¿De verdad? Ángel, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro ante la nación, respondió con una convicción que nunca antes había sentido. Sí, os quiero más que a mi propia vida, más que a todo mi éxito, más que a todo el dinero del mundo. Lo que ocurrió a continuación fue el verdadero clímax, el milagro emocional que selló su redención. Carla, en lugar de reprender o rechazar al padre ausente, se inclinó y lo abrazó. El teatro estalló en una ovación de éxtasis. Ángel solo sentía el pequeño cuerpo de su hija entre sus brazos, sus manitas apretándole con fuerza. Era el momento más trascendental y más dulce de su existencia. Y entonces, el destino, con una generosidad inmerecida para Ángel, mostró su mano. Justo en ese instante, en la pantalla gigante, el rostro de Elena se iluminó con una sonrisa radiante, llorando, pero esta vez eran lágrimas de alegría incontenible. El tratamiento experimental en la clínica suiza, ese que habían iniciado con mínimas esperanzas, había obrado un milagro de la ciencia y de la fe. Contra todos los pronósticos y las expectativas más cautelosas de los médicos, Elena estaba en remisión completa. El desafío de salud se había retirado por completo. Los doctores hablaban de una respuesta excepcional, un acontecimiento médico extraordinario. Ángel supo que aquel triunfo no solo era un logro de la medicina avanzada, sino la manifestación del poder del amor incondicional de una niña y la fuerza de una segunda oportunidad. 2 años después de aquella noche mágica en Valencia, el panorama de la familia Jiménez Cortés era radicalmente distinto, un modelo de felicidad recobrada. Ángel había transformado completamente su vida. Siguiendo su promesa, había vendido gran parte de su imperio empresarial, manteniendo solo lo necesario para una vida cómoda y, sobre todo, para poder trabajar desde casa la mayor parte del tiempo, priorizando el sagrado compromiso familiar. El dinero, que antes era su amo, ahora era su sirviente, dedicado al bienestar de sus seres queridos. Había descubierto que el éxito real no se medía en balances, sino en la tranquilidad de su conciencia y en la alegría de su hogar. Elena, recuperada por completo y con una salud radiante, había retomado su vida, y ella y Ángel se habían unido en matrimonio, formalizando legal y emocionalmente la familia que siempre debieron ser.
La casa que compartían en las afueras de Valencia era ahora un espacio de vida, lleno del aroma a galletas que Elena le enseñaba a hornear a su hija y de risas. Carla, con 9 años, seguía cantando, pero ya no para concursos, sino por el placer de la música, su pasión. Y cada noche, antes de acostarse, con la guitarra que Ángel le regaló en su 8º cumpleaños, cantaba una melodía especial para sus padres. Ángel la miraba a ella y a Elena, su esposa, y se daba cuenta de que había estado a punto de perderlo todo por una quimera. Ahora, más pobre en términos de cuentas bancarias, pero inmensamente rico en lo esencial, era el hombre más afortunado del mundo. Esa noche, mientras el sol se ponía con tonos dorados sobre la huerta valenciana, los tres se sentaron juntos en el sofá. Carla tomó su guitarra y comenzó a tocar. Ángel, el exmagnate, que una vez pensó que la vida era una mera competición por el poder, entendió la verdad definitiva. El verdadero éxito se medía en esos momentos de paz, en la risa compartida, en un amor recuperado y en la melodía de una niña que cantaba no por un premio, sino por la pura alegría de existir en el seno de su familia. Había perdido 8 años por perseguir lo equivocado, pero ahora tenía el resto de su vida para hacer las cosas bien. Y esa, finalmente, era la mayor y más esperanzadora victoria de todas. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.